ver, vamos a ver. Estamos saliendo en Facebook ya. Ya estamos ahí, gracias Gonzalo, qué maravilla. Bueno, bienvenidos a todos a estas charlas de Nacer en 2020. Esto es nuevo para mí, así que tenganme paciencia, es la primera vez que la hago de influencer. Estoy muy contenta de juntarme con estas personas maravillosas, súper interesantes. Nada, gusto de tenerlos acá, espero que se vayan juntando más gente. Estamos transmitiendo en Facebook Live. Para quien tenga dudas, bueno, en Instagram pueden ir a buscar la liga en mi bio y van directamente para el Facebook Live, así que pásense la voz entre ustedes. Bueno, yo estoy re contenta, estamos acá con muchas personas interesantísimas. Quiero empezar a presentarlos a todos ustedes en estas charlas. Para mí ha sido maravilloso verlos, ha sido un poco complicado porque pues, la universidad me complicó los exámenes y me cambió las fechas, pero estamos todos bien. Así que vamos a empezar a presentar a estas personas maravillosas que tenemos aquí y vamos a empezar con, bueno, con los que creo que estamos. Yo no sé bien a quién tengo arriba, no me estoy viendo muy bien en la pantalla, estamos transmitiendo vía Zoom y luego para Facebook Live, pero sé que estamos llenos de puro rockstar en esta sala. Me imagino que alguien de aquí ha preparado una guitarra, espero que la tenga cerca. Sí, vos sabés quién sos. Yo no sé bien a quién tengo a mi lado, pero bueno, levante la mano la persona, por favor, que trabaja con pasión, es activista, es defensor del parto respetado. ¿Alguien ha levantado la mano por ahí? ¿Sí? ¿Todo? ¿Sí? Ah, perfecto, bien, ¿no? Te quería checar, no vaya a ser que después con esto de los hackers venga alguien que no corresponda. Me imagino que en Facebook Live también, ¿sí? Así que bueno, estamos todos lo que debemos ser. ¿Qué más? Bueno, les presento. Por aquí tenemos a este lado a Michelle Sattler, quienes estuvieron ayer en la charla de los 50 años de CLAP, saben quién es, y si no, pues vayan a verlo, por favor. Es importante, las conferencias que se dieron ayer están seguramente colgadas en la página de la PAO en YouTube. Entonces, bueno, Michelle es antropóloga, no se equivocó de mesa, sí vamos a tener una mesa de antropólogas, pero ella está acá porque además de ser docente y una excelente investigadora, es miembro fundadora de OVO Chile, del Observatorio de Violencia Obstétrica de Chile. Hola Michelle, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá con ustedes. Qué bueno. Bueno, seguimos con representación de Perú y de la República Independiente de Arequipa, ¿no? Tengo que renovar pasaporte, por cierto. Tenemos a Anabel Benavente, obstétrica, directora de Welcome Baby, educadora perinatal y también IBLC, ¿lo dije bien, Anabel? Sí. Y ella es la razón por la que estas personas, todas estas personas nos conocemos y estamos por acá, así que muchas gracias, Anabel. Ya les vamos a contar. También tenemos a Flavia Rosso, que es psicóloga, terapeuta gestal, dula de puerperio y de crianza, es fundadora de Psicología Prenatal Córdoba, y junto con Luz Galván, hola Luz, son responsables de haber traído a doña Ivona Olza en diciembre pasado, así que muchas gracias por eso. Saludos a todo el club de fans de Ivone Love, así que seguramente algunas estarán viendo. ¿Cómo estás, Flavia? ¿Podés decir algo, Flavia? Hola, sí, tenía el micrófono. Gracias. Bueno, después pasamos al sector masculino. Tenemos al señor Gonzalo Leiva, que es matrón del Hospital Doctora Eloísa Díaz de la Florida. Es docente en la universidad. Uy, ¿qué universidad era? Me olvidé, perdón. Católica de Chile. En la Católica de Chile. Miembro fundador también de Lobo Chile, junto con Michelle. Y, bueno, podemos decir que es uno de los matrones que más se sigue en Instagram, al menos en Latinoamérica. ¿Es verdad? Sí, sí, es verdad. No lo sé. Sí, lo dice. Sí, sí, es verdad. Bueno, después tenemos al señor Alejandro Ojeda, también él es matrón, espérenme porque acá él me dijo cómo se llamaba su hospital, pero yo prefiero que lo diga él con su tonada, porque a mí no me va a salir. Dígame, por favor, el hospital. Hospital, bueno,
Buenas a todos. Hospital de Vinalopó, aquí en Elche, en la provincia de Alicante, en España. Muy bien. Bueno, entonces también sepan, y seguramente ya lo conocen, es fundador y director de Nacer Sabiamente, y acaba de organizar junto con Elena y a mí el Festival Internacional de Matronería y Nacimiento, que fue un éxito total, ¿verdad? Estuvo muy bueno, y creo que casi todos los que estamos acá participamos de alguna manera. Y por último, pero no menos importante, el doctor Cristian Mera, es ginecobstetra, fundador del grupo Pro Parto Natural en Ciudad de México, fue director de ginecología del Hospital Materno Infantil de Chimalhuacán, en el Estado de México, es director del programa de educación perinatal, ¿cómo era, Cristian? En la Universidad Panamericana, me olvidé, perdón, ¿no? Y bueno, yo estoy muy contenta de tenerlos todos acá, así que gracias. Bienvenidos a una charla, ya están todos presentados. Yo soy Eugenia, soy Dula, soy estudiante de obstetricia, hace muchos años era antropóloga. Y la idea es esto, que vayamos viendo justamente cuáles fueron sus experiencias y aprendizajes en este año pandémico. Y me gustaría empezar preguntándoles ¿dónde estaban cuando de repente la ONU nos dijo, allá por febrero, enero, más o menos febrero, que empezaba la pandemia? ¿Qué les pasó? ¿Se lo veían venir? ¿Cómo se sentían? ¿Qué pasó en sus vidas? Yo creo que el primero que le agarró fue como Alejandro, ¿no? Porque veníamos todos muy inocentemente, empezando el año muy tranquilos, el 2020 venía con todo, y de repente pasó Italia, y luego, ¿qué pasó, Ale? Pues sí, yo recuerdo, bueno, antes de nada, ya tú has presentado, pero yo quiero decir que estoy muy feliz de poder estar aquí con esta gente, porque para mí todas estas personas formaron parte de una de las mejores experiencias de mi vida, así que bueno, les tengo mucho, mucho cariño. Recuerdo totalmente cuando fui a aquel congreso en Perú, en Arequipa, y para mí fue un honor compartir con ellos bueno, aquel congreso, ¿no? Aprendí yo mucho más de lo que pude enseñar, así que gracias, y es un placer que nos veamos aunque sea por aquí. Eso para empezar. En cuanto a la pandemia, pues yo recuerdo perfectamente que era un jueves, posiblemente el jueves 12 de marzo creo que fue, que ya aquí se habló de que íbamos a estar confinados. Ya la pandemia estaba rondando, ¿no? Pero todavía pues se veía, como se han visto otras pandemias y otras situaciones, que después, bueno, quedan en poco o en nada y pasan. Y recuerdo que ese jueves pasé miedo. Me sentí raro porque era un jueves por la mañana y ya en la tele hablaban de que posiblemente en 2 días íbamos a quedarnos confinados y encerrados en casa. Claro, eso es algo que en toda mi vida y en la vida de muchas personas no ha ocurrido. Nunca hemos tenido ese recorte de derechos y libertades por el motivo que sea, ¿no? De poder salir a la calle, de la obligación de tener que ir con mascarillas, con parte de la cara tapada. Bueno, una serie de cosas que yo recuerdo perfectamente que sentí esa mañana miedo. Y claro, también me pregunté cómo afectaría eso a mi trabajo y hasta dónde llegaría esto. Y desde luego, si hace justo un año, en noviembre del año pasado, me llegan a decir que iba a ocurrir lo que ha ocurrido y lo que está sucediendo, ni yo, ni creo que nadie se lo cree. Entonces, pues bueno, pues esa fue mi primera impresión. Y después, pues como en toda la vida, hemos ido adaptándonos y remando para intentar que la vida siga adelante con coronavirus, pero que la vida siga adelante y que podamos seguir haciéndolo de la manera más sana y más lógica posible, ¿no? Cada uno aportando su granito de arena. Cada quien estaba como muy perplejo, ¿no? O sea, nadie se imaginaba, uno estudiaba y había escuchado en su vida que las pandemias se daban, ¿no? Era una cuestión histórica y nunca pensó nadie que iba a vivir una a esta magnitud, ¿no? Si bien de repente tuvimos algunas epidemias como la de H1N1 hace mucho tiempo, pero pues no llegó a estos niveles, ¿no? Entonces, bueno, después fue llegando a México y me gustaría saber, Cristian, cómo te fue a vos, o sea, porque hoy en día México es uno de los países
con más contagios que tenemos, que tiene este virus de COVID. Entonces, bueno, ¿qué me contás? Bueno, en primer lugar, también estoy súper contento de ver a todos ustedes. Yo también tengo muy buenos recuerdos de ese congreso y realmente ha sido de los mejores a los que he asistido en ese sentido. Y gracias por la invitación también, Eugenia, por esta plática que estamos teniendo. Bueno, en relación a lo de la pandemia, pues similar a Alejandro, realmente no dimensionamos lo fuerte que iba a estar. Y por supuesto que en la parte médica o particular sí tuvo una influencia, sin embargo yo nunca paré de estar atendiendo a las mamás, por lo que obviamente el impacto no fue tan fuerte, solo en cuanto a la parte de la consulta ginecológica. Y a nivel de salud pública, pues sí fue brutal el impacto y México pues no se preparó, no estaba listo, yo creo que no iba a estar tampoco en ese sentido para poder soportar obviamente todas las complicaciones que ya estamos viendo de esta pandemia. A nivel social, por supuesto que hubo de todo, y eso tiene que ver también con el liderazgo y con el gobierno, donde población sí fue responsable y población pues sigue siendo irresponsable en ese sentido, sin compromiso para el resto obviamente de los seres humanos que habitamos en nuestro país. Entonces realmente sí se dividió en ese sentido nuestro país y sí fue impactante en ese punto el estar viviendo una pandemia de estas dimensiones. Okay. Y en Perú, ¿cómo nos fue, Anabel? Porque también estamos con casos bastante altos, ¿no? Sí, bueno, nosotros nos indicaron la cuarentena total, más o menos a quincenas del mes de marzo, que fue estricta completamente, pero lastimosamente no se obtuvo pues los resultados que se esperaban, ¿no? Por la misma idiosincrasia que hay en nuestro país y porque hay gente que vive del día a día, entonces había gente que seguía saliendo y no se pudo controlar como se esperaba que se controle, ¿no? Y estuvimos con cuarentena estricta bastante tiempo y eso pues empezó a afectar económicamente nuestro país, ¿no? Y ahora pues ya no hay cuarentena, pero los casos pues han seguido aumentando durante todo este tiempo, ¿no? Entonces no se ha obtenido, creo yo, los resultados que se esperaban con las medidas que se tomaron, ¿no? Uh-huh. Y en Chile, porque Chile además venía con una historia complicada desde el año pasado, ¿no? Estábamos con una crisis política importante y en eso encima se suma todo lo que tiene que ver con la pandemia. ¿Cómo vivieron estas noticias, ¿no? Porque ya está bastante caótico. No sé si Michelle quiere contarnos algo. ¿Yo? Bueno, Gonzalo. Ya. Pasó un poco parecido a lo que comentó Alejandro. En el fondo escuchábamos hablar de este virus. Probablemente nosotros teníamos los reportes previos de lo que estaba pasando en Europa. El representante de la OMS en Chile, que ha sido fuertemente criticado, una de las cosas que mencionó con harta ligereza en el verano acá, enero-febrero, fue que no nos preocupáramos, que esto probablemente iba a tener un poco impacto en Chile. Y básicamente nosotros acá en Chile vivimos nuestro verano muy tranquilo, o sea, mirando probablemente esto desde lejos, con algunas capacitaciones muy básicas. El primer caso en Chile lo tuvimos el 2 de marzo, a fines de marzo entramos en confinamiento y luego de eso, sin darnos cuenta, estamos en la peor crisis sanitaria que recordemos como país. Ya a la fecha han muerto más de 20.000 personas en Chile. Y efectivamente, como tú dices, esto prosiguió de una crisis social sin precedentes tampoco en los últimos 30 años, que terminó hace muy poquito en que como país decidimos escribir una nueva constitución. Así que efectivamente hemos tenido un año acá en Chile muy convulsionado, tratando de mirar con esperanza en verdad todos estos cambios igualmente. Y lo que recuerdo mucho y que recogimos a propósito de lo que nos convoca, que es el nacimiento, en los discursos de quienes trabajan, por ejemplo, en mi unidad, era el miedo a lo desconocido cuando empezaron a ocurrir los primeros casos y sobre todo mucho miedo a infectarse, a enfermarse y a enfermar a sus seres queridos. Y de ahí a la fecha, bueno, 1000 cosas que hoy día nos tienen con altísimas tasas de licencias por salud mental en el personal sanitario y con una crisis fuera de control acá en Chile. Me gustaría mostrarles la curva, voy a ver si en algunos minutitos más puedo mostrársela, porque
básicamente lo que hoy día también estamos escuchando de Europa y lo que nos viene llegando son las distancias que han ocurrido entre un pic y otro, ¿ya? Y en Europa se habla de 7 meses entre un pic y otro, y eso implicaría que nosotros debiésemos volver a un pic a fines de enero, febrero, a más tardar marzo, pero la curva de Chile, a diferencia de las de Europa que van así, la curva de Chile se quedó plana en un nivel muy alto, entonces básicamente nos hemos acostumbrado en los últimos 3 meses a que cada semana se mueren casi 100 personas y está absolutamente normalizado eso ya. Es muy, muy fuerte porque como te digo, llevamos 20.000 muertes y probablemente en una semana más lleguemos, o en 2 semanas más, las 21.000, pero el país funciona como si pocas cosas estuviesen pasando, porque Chile tiene un defecto y con esto termino, que está muy centralizado en Santiago. Entonces, cuando Santiago está bien, da la impresión de que el coronavirus se acabó. Pero hoy día en Chile tenemos regiones, en el sur sobre todo, que están con las camas de UCI a tope. Y eso probablemente no se visibiliza en un país tan centralista como Chile, donde todo lo que pasa en Santiago es lo que se muestra en las noticias. Sí, igual Argentina también, y ahora la vamos a hablar un poco con Flavia, ¿no? Pero también tenemos esa forma de estructurarnos muy centralista y bueno, todo lo que conlleva esto. ¿Cómo lo viste vos, Michelle, cuando apareció la pandemia? ¿Cómo te afectó? ¿Qué pensabas? ¿Qué te agarró? ¿En qué pensaste? Tantas cosas. Pero estoy de acuerdo con Gonzalo. Yo creo que en Chile hemos pecado de creernos, como son esas frases que nos gustan, Gonzalo, el tigre de Latinoamérica, Los jaguares de Latinoamérica. jaguares de Latinoamérica, eso, ¿no es cierto? Porque los primeros discursos eran todos como de que estamos tremendamente preparados, tenemos todo bajo control, y fue un foco principalmente en camas, y no fue mucho más que eso, corrígeme Gonzalo, pero toda la prensa, ¿no?, en abrir estos grandes espacios llenos de camas y de UCI y como que no nos faltaran camas, pero fue un poco reduccionista el enfoque y dieron la sensación, la mala sensación de que estábamos muy bien preparados en términos sanitarios y no lo estábamos. O sea, llegaron los casos y fue un shock, como decía Gonzalo, los equipos de salud quedaron en blanco y no estábamos preparados y no los tuvimos mucho tiempo, no habían implementos de protección para el personal de salud. Se demoró un buen tiempo en haber, ¿no es cierto? Y de hecho en el área que nos convoca hoy día, que es la atención materna, pasaron muchos meses y tuvimos que hacer una presión desde la sociedad civil impresionante. O sea, yo tenía el WhatsApp de subsecretario de salud, le mandábamos WhatsApps, por supuesto que nunca nadie nos contestó, pero generamos en el fondo un ruido, ¿no? No pueden no haber normativas ni protocolos centralizados para la atención materna, porque no hubo. Entonces, bueno, vamos a ir conversando más, me imagino, ¿no?, en el camino, pero esta idea, como decía Gonzalo, de minimizar un poco lo que se venía, como no tomarle el peso, de no... Sí, a nosotros nos pasó, bueno... Mientras se veía lo de Italia, por ejemplo, a propósito de que está acá Alejandro de Europa y que Europa nos sirve como un espejo, o sea, Europa nos va avisando lo que va pasando antes, Sí. conociendo el desastre que ocurrió esos días en que había 1.000 muertos en Italia, por ejemplo. En esos días, acá en Chile se declaraba que no nos preocupáramos, que estábamos mejor preparados que Italia. Ese tipo de declaraciones grandilocuentes, por ejemplo, ese nivel de declaraciones. Sí, bueno, ya lo iremos platicando. Pero, peligrosas declaraciones. Peligrosísimas, sí, ¿no? Nosotros también nos llegaron a pasar este tipo de situaciones en Argentina, ¿no, Flavia? También tenemos un sistema, como decía hace un rato, muy centralizado, donde si Buenos Aires está mal, el resto del país también, porque pues es donde llega todo el mundo para hacer el comercio y de ahí se expande el resto del territorio, ¿no? Pero nosotros tuvimos unas medidas, al menos donde yo estoy, que es en Entre Ríos, Paraná, Paraná, Entre Ríos más bien, tuvimos medidas como muy fuertes desde un principio cuando no teníamos ni un solo caso. Y lo que está sucediendo ahora, después de 8 meses, es que cuando tenemos más casos, ¿no? Tuvimos 2 o 3 meses donde casi no había, el primer mes no había un solo caso, el segundo nada, después empezaron a haber pocos casos, y hoy en día que tenemos alrededor de 200 más o menos casos, más o menos, ¿no? Ahí va variando, se están abriendo cada vez más por una cuestión económica, ¿no? Y uno sabe que en verano, pues la gente acá está muy acostumbrada a salir, porque los veranos son pesados y porque hay una cultura de salir y reunirse. Y es cuando más se van a disparar los contagios. ¿Cómo está en Córdoba, por ejemplo, vos, Flavia, que estás por allá? A mí, desde lo personal,
bueno, creo que como para todos fue algo re impactante, fue un shock. Yo estoy como bastante, no sé si contenta es la palabra, pero conforme quizás con las medidas que se tomaron, sobre todo en un comienzo. Me parece que había que hacer, ¿sí? Aquí el discurso fue siempre, no estamos preparados, no tenemos un sistema sanitario preparado, tenemos que hacer algo para que esto suceda, ¿sí? Vamos a frenarlo antes de que llegue, ¿no? Sí, como Antes de que llegue nos vamos a preparar, y creo que en parte eso sí funcionó. Las plazas de ocupación en Córdoba de camas para pacientes críticos nunca se llegó a más del 60%, o sea que todavía hay lugar, hay camas, ¿sí? Córdoba es la segunda, junto con Rosario, segunda ciudad de la Argentina con más concentración urbana, ¿sí? Entonces claramente son las ciudades en las que más en las que más difícil de parar es, en las que más, o sea, se mueve, ¿no? Todo el tema. A mí en lo personal me impactó mucho, sí, tengo que decir, la presencia tan dura, la presencia de gendarmería en las calles, por ejemplo, sí, los controles tan rígidos, que creo, no lo cuestiono, ¿no? Creo que en algún punto es lo que hay que hacer para que nos quedemos, ¿no? Adentro, pero sí fue como muy impactante para mí, como me venían imágenes y recuerdos, no sé, de la era del 70 en Argentina, ¿sí? Con los gendarmes parando a cada uno de los autos que pasábamos, ¿sí? Y la verdad que sí, ha habido como un cambio enorme en estos últimos meses. Yo que siempre he podido circular, ¿no? Como agente de salud, he tenido permiso para la circulación. Al comienzo de la pandemia, ir de donde yo vivo, que es a 30 kilómetros de la capital, en otra localidad, hasta la capital no había nadie. Sí, 20 minutos en el auto llegaba, era como un desierto. Hoy, nada, es normal, ¿sí? El movimiento, realmente es un movimiento normal, ¿sí? Y creo que también en algún punto, tampoco lo justifico, ¿sí? Pero creo que a ver, el costo en relación a lo emocional de la población, sí, que tiene el confinamiento, claro que es una de las cosas que menos se ha tenido en cuenta desde las políticas públicas, ¿no? Como siempre, la salud mental es lo que va quedando al final, ¿no? Entonces, no, yo ahí sí creo que no hubo, ¿sí? Un acompañamiento desde lo institucional para quienes están trabajando, los agentes de salud que están trabajando, ¿sí? Que están ahí en la primera fila con la gente, y para la población en general, ¿sí? Se fueron habilitando de a poco algunos espacios, ¿sí? En la Facultad de Psicología, en algún que otro centro de salud, ¿sí? Pero la realidad es que esto no hubo, ¿sí? Y por algún lado las personas empezamos a detonar, ¿no? Porque precisamente no estábamos preparadas, creo que nadie está preparado para de un día al otro, de repente, hacer todo en el mismo espacio, no movernos, el miedo, una cuestión de una paranoia así que empezó como a crecer, el miedo al otro, ¿no? Salir a la calle y no poder hablar con mi vecina tranquila, toda esta cosa de la gente, ¿viste? Bueno, nada, me parece que sí, ahí creo que hubo una falta, que no me sorprende, porque la realidad es que siempre está en falta, ¿no? La salud mental. Sí, bueno, de por sí, ¿no? Es de las cosas que menos nos acordamos. Pero lo que estoy recabando de todos ustedes es, bueno, lo que nos pasó a nivel mundial a todos, ¿no? Una gran incertidumbre de no saber cómo venía esto, qué íbamos a hacer, la información no estaba clara, el virus iban descubriéndose cosas, ¿no? Primero afectaba de una manera, después de otra, era a mí una de las cosas que más me impactó fue, por ejemplo, la poca consideración que se tuvo con las medidas que se tomaron con respecto a los más chicos, ¿no? Desde los niños hasta los bebés, ¿no? Desde este proceso de, bueno, vamos a aislarnos, vamos a cuidarnos, los niños tienen más posibilidades, no les pasa nada a ellos, pero pueden ser los que contagien a todos los demás. Entonces era como una cosa de, ahora los niños son peligrosos, a los bebés hay que separarlas de su mamá, porque no vaya a ser que la mamá lo contagie o el bebé venga contagiado y lo contagie, porque nada se sabía. Había esto que dijeron, mucha incertidumbre, ir haciendo las cosas sobre la marcha, pero también con medidas que de repente eran tomadas desde ese mismo miedo, ¿no? Y creo que muchas de las personas, no sé cómo lo habrán vivido ustedes, pero esas decisiones tomadas desde el miedo llevaron a que se cometieran atropellos a derechos que ya se venían trabajando desde hace mucho, ¿no? ¿Cómo estuvo en España, Alejandro?
Pues, a ver, al final yo creo que el miedo, porque ahora se harán muchos estudios, ¿no? Supongo, y hasta darán resultados sobre las consecuencias del COVID en la mujer embarazada a nivel fisiológico, a nivel de enfermedad, si hay transmisión vertical, si no. Pero yo creo que existen y han comenzado otra serie de consecuencias más invisibles, pero no por ello menos importantes, que están ahí. O sea, para mí no cabe duda de que el miedo es uno de los factores que facilitan un mayor control social. Y también, por supuesto, que es capaz de hacer que se aumente la violencia estética, por ejemplo, que se venía trabajando mucho para intentar que disminuyera. Y en cuanto a las mujeres embarazadas, pues, bueno, imaginad, aquí en España hubo unos cuantos días durante la primera etapa de confinamiento en los que las mujeres tenían que parir solas. Solas, me refiero, sin sus acompañantes, sin sus parejas, ¿no? Para una mujer embarazada que de repente llega una pandemia, tiene que ir a un hospital donde no conocen al personal que le va a atender, no pueden ir acompañada de su pareja, la pareja también, la parte que le corresponde en su casa, sabiendo que su mujer está de parto, con el miedo que se le tiene al hospital, porque el hospital estaba lleno de casos de COVID, pues imaginemos las consecuencias que eso puede tener a nivel de parto, porque el miedo afecta tanto a las mujeres a la hora de parir. Bueno, ya sabemos las consecuencias a nivel de producción de endorfinas, de producción de oxitocina, de incluso bueno, la cantidad de sangre, de oxígeno que llega al bebé a través de la placenta, ¿no? Y también a los profesionales sanitarios. El miedo ha hecho que se intervengan más los partos, que haya más partos programados, más partos inducidos, más cesáreas. Y ya veremos cuando acabe el año las estadísticas como son, pero estoy completamente seguro de que van a ser peores, bastante peores, y un retroceso en todos esos derechos que hemos tenido. Pero también recalcar que aquí el papel de las profesionales, de los profesionales que estamos al lado de las mujeres y que luchamos por ellas es muy importante, junto a las mujeres, ¿no? Que caminamos en la misma dirección, porque recuerdo que esa semana y pico en la que las mujeres tenían que parir solas, fuimos las matronas aquí en España, concretamente en la Comunidad Valenciana, que es donde trabajo yo, las que empezamos a protestar, las que hicimos una firma en change.org, ¿no? Las que junto a las mujeres conseguimos que en una semana y algo, que fueron 7 o 8 días, las mujeres pudieran volver a parir acompañadas. Y es que ahora más que nunca quizás tenemos un papel imprescindible. Todos los que caminamos junto a las mujeres para el parto, tenemos que seguir ahí con más fuerza que nunca porque somos el apoyo, ¿no? Y cuando llega una mujer al paritorio que sigue llegando con miedo, que pare en una situación de incertidumbre, que no sabe el mundo que se va a quedar para su bebé, que también es importante, bueno, tiene que saber que ese sigue siendo su parto, que sigue siendo el día en el que van a nacer su criatura, que no va a volver, y que, oye, con mascarillas y con incertidumbre, pero en ese momento es el momento del parto y estamos ahí para hacer de ese momento quizás el más especial de su vida, a pesar de todo. Y creo que en ese sentido tenemos un papel importantísimo. Y más este año, ¿no? Este año que se supone que es el año internacional de las parteras y la enfermería, ¿no? Vaya año para celebrar a las parteras, ¿no? A matronas y matrones. Con respecto a esto que decías, que decía Alejandro, Cristian, ¿cómo viste vos estas prohibiciones, estas disposiciones de que ya las mujeres no fueran acompañadas en tu consulta, por ejemplo? ¿Cómo te afectó a vos la pandemia? Contanos un poco, ¿en qué varió? Bueno, yo me encuentro en la Ciudad de México, entonces es la capital de México, por lo que obviamente igual concentra un buen de recursos y tiene un gran sistema hospitalario. Y México se divide en dos sistemas, ¿no? El privado y el público. El público atiende más del 80% de los nacimientos en nuestro país, que son como 2.200.000 bebés los que nacen cada año, el total. Y el particular se queda más o menos con ese 20%. Entonces, en respecto a lo que comenta Alejandro, hay una diferencia enorme. No hubo un impacto en ese punto en la separación de los bebés a nivel público, puesto que obviamente persiste obviamente el alojamiento conjunto en gobierno y puede ser que tenga que ver con falta de insumos o falta de infraestructura,
o que ya es parte de la forma de atenderlos, donde sí hay alojamiento conjunto. Pero en el acompañamiento México no ha dado ese paso, entonces en realidad no hubo un impacto de separar a los seres queridos que no tuvieron acompañante. Pues no existe eso en México. Son iniciativas en hospitales de gobierno que estaban trabajando apenas para que tuviera el familiar acceso a su esposa o a su pareja en el trabajo de parto, y eso prácticamente en México apenas estaba teniendo alguna iniciativa en algunos hospitales de los estados que conforman el país, porque realmente no hubo no hubo un problema grave como España, por ejemplo, donde obviamente ya no permitían al familiar, y lo que sí hubo fue un retroceso en ese sentido, porque, por ejemplo, en la Ciudad de México, hace más de un año se tuvo una iniciativa para obligar, obviamente, al sistema público para que pueda tener un acompañante la mamá que está en trabajo de parto, ¿no? Y con esta pandemia, por supuesto que pues, ni hablar ya de que tenga un acompañante, ¿no? En ese sentido, a nivel de gobierno, realmente no impactó la separación y el aislamiento de la mamá en ese sentido. Aparte que nosotros fuimos observando pues, desde China, luego Europa, el manejo obstétrico. Entonces se empezaron a aplicar los protocolos de la OMS y en ese punto no hubo los casos como se comentaron en España, que también los escuchamos, y justamente el reclamo, ¿no? De por qué está ocurriendo eso. Y a nivel privado, pues obviamente son pocos los hospitales en todo el país que tienen una atención de parto respetado, igual son pocos los ginecobstetras, y que obviamente cada hospital hizo lo que quiso, esa es la realidad. Algunos hospitales aquí en la Ciudad de México, los pocos que hay que están a favor de un parto respetado, pues sí cancelaron ese acompañamiento. Las dulas, por ejemplo, pues ya no pasan o no pasaban con las mamás, de hecho todavía siguen sin pasar, tener acceso para poderlas acompañar, pero sí permitían el acceso del familiar. Por lo que obviamente en ese punto, el hospital donde yo más atiendo, no hubo ningún problema, se discutió a nivel de dirección con las jefaturas y siguieron permitiendo el acceso a las dulas, siguieron permitiendo el acceso del familiar, y no hubo un impacto en ese hospital. Pero en los demás, pues realmente como cada quien, en base al miedo, en base a todo lo que estaba viendo en el mundial, pues hicieron sus protocolos y políticas internas, y que por supuesto sí disminuyó el acompañamiento. Pero repito, en México realmente no tenemos ese impacto brutal, porque apenas estábamos escalando y dando algunos pasos para poder mejorar la atención y tener un parto respetado, humanizado. Está bien. Y Anabel, con respecto a esto, ¿cómo fue para vos que en Welcome Baby, con tu práctica, cómo notaste a las mamás que en esta pandemia que te buscaban, que pedían que las acompañaran, cuáles fueron sus relatos de nacimiento o sus Aquí hubo experiencias? mucho temor de parte de las mujeres que estaban embarazadas. Yo creo que vivieron un gran periodo de estrés los primeros meses que llegó la pandemia aquí en nuestro país, porque lastimosamente no había protocolos de atención en caso de pandemias, no se había establecido bien lo que teníamos que hacer, no había equipos de protección personal para el profesional de salud. Entonces aquí en nuestro país ha habido lastimosamente muchos médicos infectados y muchos médicos que han fallecido a causa del COVID, ¿no? En el caso de atención de parto, nosotros los obstetras no se nos consideró, por ejemplo, como profesionales de primera línea de atención, entonces no nos daban tampoco equipos de protección a nosotros, a pesar de que los partos pues no se detienen, ¿no? En muchos lugares, bueno, las mujeres ya tenían miedo de ir a los hospitales. En las clínicas privadas se prohibió la atención de partos normales, entonces se incrementó las cesáreas enormemente, es más, hasta ahora todavía yo creo que el índice de cesáreas ha subido un montón en la práctica privada, porque recién, yo diría, aquí en Arequipa, por lo menos con dedito, te puedo contar las clínicas que permiten tener un parto normal, porque las demás siguen atendiendo cesáreas. Entonces había mucho temor de parte de las mujeres que estaban embarazadas, porque también se suspendió, por ejemplo, los controles prenatales, entonces no se estuvieron haciendo controles prenatales por unos 2 meses aproximadamente. Entonces las mujeres quedaban al aire, ¿no? Entonces en los establecimientos públicos se empezó a hacer la telemedicina, ¿no? Todos empezamos a migrar a la telemedicina. Entonces también ahí fue un poquito difícil para las mujeres aceptar este tipo de atención, ¿no? Porque desconfían, ¿cómo va a ser solo por redes
¿cómo va a ser solo por WhatsApp? ¿Cómo va a ser solo por videollamadas? Entonces había mucha duda, mucho temor en optar por este tipo de atención, ¿no? Pero los establecimientos públicos se organizaron, nos organizamos muy bien, entonces nosotros siempre tenemos una base de datos de todas nuestras gestantes, se consiguió pues sus números telefónicos y se empezó a hacer monitorización a las mujeres vía telefónica, ¿no? Hasta que ya en el estado pues también se empezaron a organizar mejor, ya obtuvieron las pruebas para detectar el COVID también, que se distribuyó en cada establecimiento de salud y se dividió a hospitales públicos COVID, se nombró hospitales COVID y hospitales no COVID, ¿no? Aquí en Arequipa, por ejemplo, ¿no? que conocen algunos de ustedes, tenemos 2 hospitales públicos, que es el Hospital General y el Hospital Goyeneche. Entonces, el Hospital Goyeneche se le nombró hospital no COVID para que atienda a las mujeres y a todas las personas que no tienen COVID, y el Hospital General fue nombrado Hospital COVID, ¿no? Entonces, ya cuando hubo una mejor organización, entonces ya se sabía, una mujer en trabajo de parto, se le hace su prueba rápida, ¿no? Y si es COVID positiva, pues se le transfiere al Hospital Honorio Delgado, que es el Hospital COVID. Y si no es COVID positivo, al Hospital Goyeneche. Entonces ya está mucho mejor organizado y las mujeres también ya han aprendido, han aceptado esta telemedicina, esta monitorización de forma virtual y ya están, yo creo que un poco más tranquilas, ¿no? Aquí se promocionó también mucho de parte de las obstetras, pues hacer lo que es la preparación para el parto, la psicoprofilaxis obstétrica vía virtual también, ¿no? Entonces, en muchos establecimientos públicos empezaron a organizarse y a todas las gestantes las juntaban en grupo y hacen sus sesiones de psicoprofilaxis obstétrica vía virtual para darles mucho más tranquilidad, informarlas y ellas se queden en casa, porque aquí nosotros igual les seguimos diciendo a las gestantes, no salgas de casa, trata de quedarte lo más que puedas en casa, solo sal lo máximo posible y cuando tiene sus controles prenatales, pues las organizamos por horas, por vía telefónica para que no se crucen, ¿no? En cuestión del contacto, bueno, aquí también como en México, en los hospitales públicos era muy difícil el acompañamiento, es muy difícil el acompañamiento, pero sin embargo sí se estaba promoviendo mucho el contacto piel a piel, ¿no? El Hospital Honorio Delgado, justo hace ya 1 año y medio más o menos, se había certificado como hospital amigo de la madre y el niño. Entonces se promovía mucho el contacto piel a piel después del parto, después de la cesárea, la lactancia materna. Sin embargo, cuando empezó la pandemia ya no se está haciendo. Entonces allí no hay contacto piel a piel, no se promueve la lactancia materna porque es hospital COVID, ¿no? Y hace un par de días conversé con una colega que trabaja allí, también me dijo, no, acá no hay contacto piel a piel porque las mujeres que vienen son COVID, y si son COVID positivo, nace el bebé, lo separan de su mamá, no están ni siquiera en el alojamiento conjunto, ¿no? Y solo cuando ya se van de alta, recién se la dan a la madre, ¿no? Entonces ha habido mucha agresión en eso, ¿no? En separación. Sin embargo, en los establecimientos más pequeños, los centros de salud, donde hay menos partos, allí sí se está haciendo, y donde las mujeres pues no son COVID positivas, ¿no? Sí se promueve todavía mucho el contacto piel a piel para que entablen bien la lactancia materna, ¿no? Sin embargo, el acompañamiento no, casi no. En los clínicas privadas sí ya se está dejando el acompañamiento durante el parto por parte de la pareja, siempre y cuando pues tengan su prueba COVID negativa también, pero allí pues el contacto piel a piel o el alojamiento conjunto nunca ha sido, digamos, protocolo de atención en las clínicas Digamos privadas. que siempre hay como que le falta una pata a la mesa, ¿no? Tenemos algunas cosas, pero otras no. Contanos un poco, Michelle, el trabajo que vieron desde OVO Chile con toda esta cantidad de decisiones y derechos que se fueron quitando a las mujeres y a los bebés con respecto a la posibilidad de estar juntos, acompañados y en contacto piel a piel, en recién nacido, en el momento de nacer. ¿Cómo estuvo en Chile? Bueno, a diferencia de otros países, nosotros en Chile llevamos 10 años de políticas de parto personalizado, que han tenido diversos avances, pero los 2 indicadores principales de la política que es el Chile Crece Contigo son justamente el acompañamiento de una persona significativa y el contacto piel con piel de media hora o más. Podemos cuestionar cuán bien se está haciendo, pero sin duda alguna eso ha ido en aumento en la última década. Y eso fue justamente lo que más se resintió, como todo lo que han comentado anteriormente, ¿no es cierto?, en el aislamiento de las mujeres, de sus seres queridos y separación de sus bebés. Y fue lo que rápidamente nos empezaron a reclamar, ¿no?, y a denunciar en redes y a contactar. Eso ha sido un año muy intenso como observatorio por la gravedad de los casos y como tan injustificados muchas veces en
Y lo que, bueno, con Gonzalo y con la Ivonne Olza escribimos Ujú. un artículo, no cortito, pero como un comentario, que se llama, ¿cómo se llama, Gonzalo? COVID-19 como factor de riesgo de violencia obstétrica, le Claro. pusimos. Y justamente explicamos que el sinsentido de que después de tantas décadas de evidencia de por qué todo esto es importante, de ir haciendo estos pequeños avances, de ir avanzando en la discusión de los derechos de las mujeres, de los recién nacidos, aparece la palabra pandemia y se cortan todos estos derechos sin ni siquiera la evidencia para sustentar, porque no sabíamos si se transmite verticalmente, si la leche está o no, si viene o no con COVID. O sea, sabíamos muy poco, pero reaccionamos de la peor forma posible, en el fondo. Fue como... entonces, la reflexión que hacíamos ahí es como, linkeándolo ¿no? con esta reflexión de que la violencia obstétrica es una violencia de género, es como que frágiles son los derechos, sobre todo cuando se trata de derechos de las mujeres y de los niños. Qué fragilidad que tiene, ¿no? Para decir como, bueno, sí, qué tan importante es esto, a pesar de todo lo que hemos trabajado. Entonces fue como una cachetada de triste, ¿no? Decir, pucha, qué poco instalados están los procesos. Y fueron muy pocas en Chile las exposiciones. Nosotros creo que, Gonzalo, al final de julio, el catastro que hicimos en O, la mitad de los hospitales estaban sin acompañamiento, nada, muchos con separación, ¿no? Como y lo que les comentaba antes, y además que el Ministerio de Salud tardó muchísimos meses en sacar un oficio para la atención materna. ¿Cuándo fue, Gonzalo? Finalmente en julio, final de junio. Fines de junio. Fines de junio. No había, entonces la instrucción había sido simplemente cada institución se maneja con los recursos que puede. Incluso después de que salió no la instrucción, siguió diciendo que recomendamos que se mantengan los estándares, pero en la medida de la posibilidad de cada institución, lo que lo dejaba completamente abierto para que se siguiera haciendo a la medida de cada uno. Entonces, no se instalaron los derechos no, de la atención de parto materna y de los recién nacidos como un derecho fundamental que hay que proteger a cada costa, excepto en equipos que ya estaban muy sensibilizados con el proceso, muy instalado, que son muy poquitos, como el caso de Gonzalo, que lo puede contar él en primera persona, que también ya mandamos de hecho un artículo a una revista detallando todo ese proceso, y con entrevistas y con todos los datos cuantitativos del proceso que hicieron en la Florida. Sí, Ok, porque acá buenísimo. a propósito de lo que mencionó Cristian, acá en Chile nosotros también tenemos un sistema mixto. Y si me recojo la primera pregunta que hiciste introductoria, Euge, donde mencionabas esta crisis social. La crisis social en Chile tiene una causa, y esa causa es la desigualdad, la falta de dignidad en los distintos aspectos de la vida, en la salud, la educación, la vivienda, etc. Y el catastro que nosotros hicimos en abril como observatorio puso a manifiesto que el 46% de los hospitales públicos había suspendido el acompañamiento. 0 clínica había suspendido el acompañamiento, es decir, el sector donde se atiende el 70% de la población, que pareció a lo que menciona Cristian ahí en México, allá es el 80%, acá es el 70% de las mujeres, en la mitad de los casos se había suspendido el acompañamiento, y el otro sistema que atiende al 30% de la población con mayores recursos seguía funcionando como si nada. Una locura. Entonces, en pandemia, efectivamente lo que ha ocurrido en Chile es que todos estos aspectos por los que veníamos reclamando desde el estallido social el 18 de octubre se han agudizado, y en el fondo todos esos reclamos de la sociedad chilena, si alguien tenía dudas de si era razonable o no esto de la desigualdad o si realmente somos desiguales, Quedó en probablemente evidencia. probablemente la pandemia nos pegó una cachetada en la cara para decirnos, sí, ese es el principal problema de Chile, la desigualdad. Y eso creo que también se está viendo en mucho en toda Latinoamérica, digamos, ¿no? O sea, estos sistemas, estas políticas que se han estado tomando han dejado en este proceso pandémico a la vista en todos los lugares situaciones similares, ¿no? Me gustaría preguntarle a Flavia esto de retomar un poco el miedo con el que nos encontramos todos y desde tomamos las decisiones, ¿no? Porque hablando de salud perinatal, hablando de lo importante del vínculo de mamá y bebé, ¿cómo afecta? ¿Qué puede hacer una mamá o qué podemos decirle a una mujer embarazada que sí, o sea, tenemos miedo por la pandemia, pero ¿qué podemos hacer para vencer ese miedo y transitar una gestación, un parto y un puerperio de la mejor manera, ¿no? Sin estar invadidos por el miedo?
Se me cortó justo, no sé si fue a mí o a vos. A vos creo que se te cortó. Sí, No, te puede ser. preguntaba justo que, retomando esto que decías del miedo, ¿no? ¿Qué pasa, qué le podemos decir a una mujer gestante, ¿no? O a alguien que está por parir, o que tiene su bebé recién nacido, o que lleva unos meses en puerperio? ¿Cómo es atravesar esta pandemia y no caer inundadas en el miedo para poder criar de otra manera? La verdad, cómo se hace para atravesar la pandemia sin tener Pero, miedo o ¿qué le sin caer podríamos decir? ¿Cómo, ¿qué crees que inundadas. podemos...? Realmente una situación re difícil, ¿sí? Súper difícil porque, a ver, si bien vamos a trabajar siempre en pos de esto, ¿sí? De reducir, digamos, el miedo, ya venimos con miedo a parir de antes de la pandemia, ¿sí? Ya las mujeres tenemos miedo al maltrato en los partos, le tenemos miedo al dolor, le tenemos miedo a la violencia obstétrica que sabemos que nos va a suceder, le tenemos miedo a la maternidad, ¿sí? Etcétera, etcétera, podría como nombrar muchas otras cosas, y encima ahora se sumó, ¿no? Todo esto, como creo que, sí, Anabel contaba recién, las consultas online, ¿sí? El no tener contacto con las personas que supuestamente van a acompañar, ¿sí? el nacimiento. La realidad es que ha sido una situación súper difícil el tener que parir solas, ¿sí? Aquí lo que sucedió fue, bueno, como varios han ido contando, que se rigidizaron los protocolos que ya había, ¿sí? Y todas las cosas por las que veníamos trabajando y luchando, así, ¡puf!, se esfumaron y de repente se allanó absolutamente el camino para que la violencia y el intervencionismo se abra paso como a lo grande, ¿sí? ¿Y cómo se puede hacer? Y yo creo que es más o menos lo mismo de siempre, el contacto, ¿sí? El contacto con la sabiduría organísmica, el contacto con el propio cuerpo, el contacto con la salud, el contacto con los aspectos saludables de la vida, ¿sí? A nivel fisiológico, orgánico, emocional y psicológico, ¿sí? Y sí, mucho acompañamiento. Ahora, es precisamente esto lo que el confinamiento socavó, ¿sí? No solo durante el proceso del parto y del nacimiento, sino después. Claro. Menos aquí, las instituciones públicas y privadas, ninguna institución trabaja con una política de continuidad de cuidados. La mamá se fue, la mamá, la mujer, la persona, ¿sí? Se fue y, qué sé yo, capaz que el pediatra está en otra clínica, en otro hospital y nunca más vuelve, o vuelve una vez al mes, hace un control obstétrico y nada más. Con suerte, sí, pero nadie pregunta ¿y cómo está esa persona? ¿Qué le pasó? ¿Cómo se siente? ¿Qué necesita? ¿Sí? Sabemos que uno de los pilares básicos durante cualquier puerperio es precisamente el sostén social, ¿no? Los brazos, la gente alrededor que pueda, nada, ¿sí? Las madres, los padres, o sea, los abuelos, las abuelas, pasaron a ser personas de riesgo, entonces no podían estar ahí, no podían ayudar. Con suerte, si hay alguna pareja, lo más probable es que tenga que seguir trabajando. Con suerte en la casa, a veces no. ¿Sí? Entonces las mujeres... Y también estar en la casa, lo que implica estar en la casa todo el tiempo con las mismas personas, ¿no? El perder estos espacios propios de cada uno. ¿Cómo vivieron ustedes el confinamiento? ¿No? O algunas que están solas también, ¿no? Sí, estar solas porque de repente no había dulas, no había amigas, no había tribu, no había nada. ¿Sí? Todo virtual. A ver, se han sostenido espacios grupales de acompañamiento virtual, ¿sí? Pero es virtual. O sea, en la virtualidad no me pueden sostener al bebé para que yo vaya al baño, ¿sí? Entonces, o no me pueden dar un abrazo, no me pueden ayudar porque tengo las tetas así congestionadas, me duelen, ¿sí? Entonces, realmente creo que la soledad ha sido así como un palazo, ¿sí? Un balde de agua helada, ¿sí? Para casi todas. Y la verdad que yo he visto en este último tiempo muchísimo aumento, estadísticas mías personales, ¿no? Del consultorio, nada muy oficial, pero sí he visto un aumento enorme de síntomas de ansiedad, hipervigilancia, ¿sí? Depresión, pero más que nunca. El otro día hacía como una estadística así, yo más o menos una vez al año me pasa en el consultorio, una vez al año que tengo alguna consultante que no la puedo dejar ir, ¿sí? Que tengo que llamar a un familiar para que la venga a buscar, que tengo de marzo ahora ya voy por 4, ¿sí? Entonces más o menos esa es como mi estadística personal, digamos, en cuanto al nivel de
de estrés, de ansiedad, de crisis, que obviamente va a afectar no tanto la gestación, el parto, ¿sí? Cómo se desarrolla ese parto, ya lo sabemos, ¿sí? Cómo afecta el estrés y la ansiedad, ¿sí? en los nacimientos, sino bueno, todo lo que sigue, ¿sí? Todo lo que sigue, bueno, esto, el miedo y la soledad, para mí han sido como dos factores requete importantes durante Importante, sí, y que a todo el mundo nos está pegando en diferentes maneras, incluso en los países más desarrollados, con los sistemas de salud más avanzados y los derechos de las madres bien definidos y protegidos, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué está pasando? Y esto quienes trabajan en hospitales, ¿no? Con más cercanos, en contacto con las mujeres, con el COVID y este tema tan tabú, ¿no? Tan terrible, tan complicado, que es la muerte materna, ¿no? ¿Cómo se ha incrementado? ¿Qué efectos ha tenido? A ver, ¿qué me puede decir algo? Cristian, por ejemplo. Y bueno, como bien lo menciona Flavia, hay un impacto psicológico. Si hablamos de las tres esferas, psicológico, social y biológico, hablando del biológico, por supuesto que en el tema de muerte materna, yo sí estoy muy preocupado y alarmado y triste por las cifras que tiene México a nivel mundial de muerte materna. Y que si lo comparamos con las personas que están aquí, de sus países, pues nosotros estamos en los primeros lugares a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, Argentina tiene 17 muertes maternas, Chile 2 muertes maternas, o sea, es impactante la cifra de 2 muertes maternas por COVID, hablo de COVID, y que México pues ya está en 170 muertes maternas por COVID. Perú me parece que tiene 50 muertes maternas por COVID y que obviamente esas cifras son impresionantes. México, en el último reporte que se tiene de muerte materna, son 805 muertes maternas y que si lo comparamos con hace casi 10 años, pues lo vamos a pegar a las 1000 muertes maternas. Por lo que obviamente el impacto de esta pandemia en la mortalidad materna es más del 30%, es decir, que vamos a tener, yo creo que un retroceso de casi 10 años, todas las políticas a favor de disminuir la muerte materna, de estrategias, realmente se han venido abajo. Yo creo que sí hay que alzar la voz. Para mí es un fracaso la política y la atención obstétrica en relación a COVID en nuestro sistema. No hay un liderazgo en ese sentido y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Estados Unidos, con lo que lleva de fallecimientos global, de muerte materna, aún así está muy por abajo de nosotros. Y nosotros nos comparamos con Brasil, que más o menos lleva creo que 150 muertes maternas por COVID. Y si se dan cuenta, las políticas son muy parecidas en el sentido de los protocolos. Por ejemplo, allá en Brasil casi no están haciendo pruebas para detección, igual aquí en México no estamos haciendo la cantidad suficiente. Y que obviamente yo creo que eso está ahí también revelando pues, las carencias que tenemos en ese punto. Hospitales también COVID que tenemos en nuestro país preparados, hospitales no COVID, donde también ha habido un impacto en la infección del personal de salud importante. México tiene una merma de casi el 30% del personal de salud que se han ido de vacaciones, han pedido año sabático o están en incapacidad para no estar trabajando en primera línea. Entonces, se van sumando varios factores y que obviamente van generando pues, una cascada enorme de complicaciones. Otro punto importante, como lo mencionó Anabel, México suspendió el control prenatal en el sistema de gobierno. Entonces, las consultas eran, los que podían eran en línea y los que no, pues se amolaron y prácticamente el primer nivel de atención y segundo, no estaban dando consultas de control prenatal, salvo los casos de embarazo de muy alto riesgo. Apenas tiene muy poco que están reactivando otra vez el control prenatal, por lo que obviamente estas cifras se van sumando a toda esta cascada de no intervenciones o malas intervenciones en ese sentido. Y para mí sí es muy preocupante, pues que obviamente esta cifra que tenemos de muerte materna, pues esté en los primeros lugares también. Las causas de muerte materna, COVID ya es número 1 en México, ¿no? Y ustedes lo saben perfectamente, el clásico es hemorragia y preeclampsia, ¿no? Es segundo, tercer lugar. Cuarto lugar en México es aborto y quinto lugar es casos no comprobados de COVID, ¿no? Con casi 40 casos, ¿no? Por lo que obviamente COVID es el número 1 de muerte materna en nuestro país y la gran mayoría de las muertes maternas o mujeres que fallecieron por COVID tenían comorbilidad
que se relaciona perfectamente con las otras muertes de adultos en general, ¿no? Y en primer lugar, sobrepeso, obesidad, seguido de diabetes y preeclampsia también, que lo conocemos. Entonces, realmente sí es importante resaltar lo que está ocurriendo en cada uno de los países. A mí me gustaría escuchar pues de parte de Chile, Argentina y Perú, pues cómo lo están manejando, cómo lo están viendo. Me sorprende mucho la cifra de Chile de 2 muertes maternas nada más por COVID, y que para nosotros, los mexicanos, los que estamos en primera línea atendiendo a las mujeres, por supuesto que tenemos que aprender de otras experiencias a nivel internacional. ¿Qué opinas, Gonzalo? ¿Qué tienes para decirnos? Sobre la cifra que nos expone Cristian de Chile, estoy sorprendido porque a mí me parece que hoy día tenemos más de 2 ya, ¿sí? Me parece que vamos a aumentar nuestra tasa de mortalidad materna a propósito del COVID también sí o sí, directa e indirectamente. Estoy sorprendido más de todas formas con las cifras que Cristian expone de México. Esto de las 800 muertes maternas es realmente dramático. Acá en Chile no se suspendió la atención prenatal, pero se ha reducido. En el fondo ya probablemente esta cobertura maravillosa por la cual Chile era conocida en el continente, de que un 99,9% de las mujeres era acompañada durante su control prenatal por una profesional matrona, es probable que efectivamente durante este periodo en algunas regiones del país, sobre todo donde las mujeres tienen que desplazarse más para llegar a un centro de salud, estemos teniendo también ese nivel de dificultades. Sin embargo, acá hay una lógica de vigilancia, pero muy, muy grande cuando hay una muerte materna o los llamados near miss, que son las casi muertes maternas en el fondo. Así que yo estoy expectante a eso. Yo como le digo a Cristian, creo que llevamos hartas más y que nos vamos a enterar de más también indirectas durante el año. Sin embargo, creo que esta situación que plantea Anabel o Cristian de haber suspendido la atención prenatal probablemente sea la que más impacta en la mortalidad materna, y esa situación no ocurrió en Chile. Acá en Chile depende la atención prenatal de cada consultorio. Entonces acá cada comuna del país, cada comuna del país, que es en el fondo la organización geográfica más básica de nuestro país, cada comuna ha hecho lo que ha podido. En nuestro hospital, que son 9 centros de salud familiar en la comuna, nosotros atendemos a una comuna, a una de las comunas más grandes del país, pero son 9 centros de salud familiar. Acá efectivamente durante marzo y abril las mujeres no tenían idea qué hacer, ¿ya? Y en ese sentido tomo también un poquito la respuesta de Flavia a propósito del miedo. Y durante los primeros meses de publicaciones, efectivamente hubo una editorial que sacó en la revista Woman and Birth que hablaba justamente de esto, del impacto que iba a tener el miedo. Me acuerdo también, a propósito de las publicaciones, de lo que mencionó Cristian. En el fondo, al inicio nos empezamos basándonos en los reportes que venían llegando de China, y los reportes que venían llegando de China hablaban de 92% de cesáreas. Entonces, súmale miedo, súmale reportes que venían llegando de China, 90% de cesáreas, con un escenario epidemiológico incierto. Básicamente los tomadores de decisiones empezaron a tomar decisiones con información muy parcializada, llenos de miedo, con poco conocimiento, y eso me parece que es caldo de cultivo para que cuando tomamos malas decisiones tengan un impacto importante en las mujeres. Como que una recomendación que yo nos haría a nosotros mismos del pasado, si pudiese volver atrás y darnos una recomendación, sería justamente eso. Tratar de mirar en perspectiva, que fue justamente la respuesta que hizo Lancet a estos primeros reportes. Los primeros reportes que sugerían, ponte tú, hacer forceps para cortar el expulsivo, los primeros reportes que sugerían separar a la madre del recién nacido. Bueno, Lancet respondió, y Lancet lo que dijo es, ojo con estas recomendaciones, que estas recomendaciones pueden ser a la larga mucho más dañinas que el seguir manteniendo el contacto piel con piel. Y me parece que finalmente tuvieron razón, porque ya los reportes que empezamos a recibir de España, por ejemplo, a fines de abril, comienzos de junio, ahí ya teníamos tasas de cesárea razonables, pero en un comienzo haber recibido como reporte y pensar que el COVID iba a provocar un 90% de cesárea,
probablemente eso mismo construyó la realidad que en muchos países se ha tejido, po, que efectivamente tengan tasas de cesáreas altísimas. Acá en nuestro sistema privado en Chile hay clínicas en regiones que tienen 0% de partos vaginales en pandemia, es decir, lo operan todo, absolutamente todo. Aquí en España, si bien es cierto que al principio bueno, durante el primer confinamiento y tal, se dejaron de hacer a veces consultas presenciales, también dependiendo de cada comunidad, de cada provincia, porque aquí también pasa que está muy descentralizado y al final la sanidad va por comunidades autónomas, ¿no? Y cada comunidad toma sus propias decisiones. Y eso también a veces es un problema porque cada comunidad y cada hospital tiene protocolos diferentes, ¿no? La evidencia se supone que es una, pero que después cada hospital hace una cosa diferente. Pero sí es cierto que aunque al principio se dejó de hacer, por ejemplo, preparación al parto en algunas comunidades, nunca se han dejado de hacer los controles prenatales. Los controles prenatales se han seguido haciendo y también aquí está muy instaurado ya, por suerte, tanto el piel con piel en España como el acompañamiento en los partos. Y aunque estuvimos esa semana y pico que en algunas comunidades negaron la posibilidad, inmediatamente se restauró, ¿no? Y bueno, con casos de COVID positivo ya, hay que ver diferencias entre hospitales, pero yo creo que en general en la mayoría de hospitales se sigue acompañando a la mujer en el parto, sobre todo si es COVID negativo. Y además se hace el piel con sus bebés. Una consecuencia, por decir también algo para mí positivo que pueda haber tenido el COVID con respecto a las mujeres y los partos, es que se han reducido mucho las visitas de millares de familiares que venían después de los partos a ver a las mujeres y a los bebés. Ahora está la pareja, la mujer y el bebé, y son los que se quedan. Antes podían venir a la habitación en el posparto 10 familiares a ver a la mujer, a su bebé, y eso ya no está sucediendo. Pero el acompañamiento sí se sigue haciendo y el piel con piel también se sigue haciendo. Otra cosa es las consecuencias que ya veremos cómo acabamos el año de tasa de cesáreas y de partos instrumentales y de inducciones de parto también debidas al miedo que están aumentadas. Pero en cuanto a eso, aquí sí está muy instaurado el piel con piel y el acompañamiento por la pareja. Impactante todo lo que están diciendo, la verdad uno no se espera que esta pandemia tuviera efectos tan drásticos en mortalidad materna en México. A mí me dejó también muy impactada. Me imagino que todo el mundo que escuchó esos datos, ¿no? Se nos está acabando el tiempo. Yo quisiera agradecerles de todo corazón el que hayan aceptado robarles esta hora de sus vidas para compartirlo, para reunirnos y reencontrarnos en este medio. Me gustaría que por favor cada uno pudiera cerrar con dos cosas muy sencillas. ¿Qué fue lo que más le costó del confinamiento? ¿Y qué creen que debería mejorarse para el siguiente año? ¿Qué creen que podría ser útil hacer hoy en día para que el siguiente mitad de año o cuando ya podamos salir, esperemos que pronto, ¿no? Habría que seguir trabajando, podríamos hacer para mejorar la situación del parto humanizado que hemos visto por todos los relatos que hemos tenido, que cada vez se le fueron quitando y quitando cosas que hemos estado luchando durante tanto tiempo. Me gustaría empezar con Michelle y agradecerte. Muchas gracias, Michelle, porque vos no me conocías, no sabías quién soy, yo te escribí de pura cararrota que soy y accediste, así que te lo agradezco muchísimo. De verdad, muchas gracias por estar, así que bueno, te dejo ¿qué fue lo más complicado para vos y qué crees que debería mejorarse? Uy, no sé si es difícil la pregunta, muchas cosas. Este año ha sido un desafío. Yo creo que lo que más me complica y que es desafío es que mi tema no es nuestro tema, lo que los convoca acá es nuestra preocupación por como lo tecnocrática que se vuelve la vida, ¿no? Cómo nos vamos aislando y cómo dejamos de ser seres en red comunitarios que nos definimos con respecto al otro, que no... Y eso, mi terror es que se agudice, que ahora cada uno estamos muy cómodos en nuestro computador encargando por internet que nos llegue el café a la puerta y esto, y como que como este mismo temor de cómo tan fácilmente se echamos pie atrás con los derechos que no había costado tanto ir avanzando, como que
todo esto nos habla de vínculo, la importancia del contacto afectivo, del tocar desde otro lugar humano, y creo que uno de los peligros de la pandemia es que estemos que nos acostumbremos, ¿no?, a esta vida de cápsula, que ya era una preocupación, que ya venía siendo una preocupación, ¿no?, pero como de retraernos más incluso a lo individual, a lo privado, y dejemos de ver de nuevo toda esta conectividad humana y la relevancia que tiene. Es como los niños que no están yendo al colegio, es lo que a mí más me tiene angustiada en términos familiares, de que mis hijas se estén perdiendo de lo que las hace humanas, que es jugar con niños, estar en el patio, afuera, correr, encontrarse con el otro. Eso a mí me preocupa y creo que es un desafío, el cómo repensarnos como seres colectivos a pesar de estos desafíos sanitarios, porque tenemos que ser capaces, somos tremendamente capaces de generar estrategias un poquito más a escala humana, digamos, ¿no es cierto? Como yo creo que para allá va un poco el desafío de lo humano que nos viene para adelante. Ok, muy bien, perfecto, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. No, a ti, a ustedes. Anabel, cuéntanos. Bueno, un poco difícil tu pregunta, la verdad. Primero, agradecerte por, antes de que se me pase, agradecerte por habernos juntado a todos y verlos a todos de nuevo. Es un gran placer, de verdad, para mí. Es un poco, bueno, difícil la situación que nos ha tocado, ¿no? Nosotros que luchamos a favor del parto humanizado, pues es a veces difícil poder luchar contra las normas que nos dan. Es como nadar contra la corriente muchas veces y ahora es un poco más difícil todavía. Sin embargo, no tenemos que darnos por vencidos y lo importante es seguir empoderando pues a las mujeres, dándoles información, acompañándolas ahora en ese proceso que les toca, ¿no? Y para ellas mucho más difícil también tratar de darles seguridad, ¿no? Sí es importante el contacto, ¿no? Como dice Michelle, como dijo Flavia. Sin embargo, cuando ellas no tienen la oportunidad de tener contacto con un profesional a veces, pues la virtualidad nos ha ayudado muchísimo, ¿no? No quitarles ese apoyo porque ese apoyo les da mucha seguridad, ¿no? Hasta a veces yo he visto cómo acompañan las dulas virtualmente y eso también las ayuda muchísimo, ¿no? Yo también lo he hecho y el que tú estés allí con ellas les da seguridad y les ayuda un poco más a disfrutar el nacimiento de su bebé. ¿Qué es lo que podemos hacer para cambiar el próximo año? Bueno, en mi país es muy difícil, hemos pasado por un periodo muy difícil políticamente, entonces lo único que nos queda es que nuestros gobernantes tengan la sabiduría de hacer buenas lineamientos de salud, de hacer buenas políticas de salud para que nuestras mujeres no sean tan agredidas ahora en esta etapa, ¿no? Hay mucho que trabajar, la verdad, y nosotros desde nuestro espacio tan chiquitito, pues acompañando y sabiendo lo que hacemos, creo que damos como que un granito de arena para que todo mejore, ¿no? Pero hay muchas cosas que están en la mano de nuestros políticos, ¿no? Y ojalá que Dios los ilumine para que hagan buenas estrategias políticas y sanitarias, ¿no? Muchas gracias. Flavia, ¿qué fue lo más complicado y qué crees que podríamos aportar para el siguiente, o lo que nos queda de pandemia? A ver, yo creo que lo que ha pasado, por lo menos lo que yo observo, ¿no?, desde mi lugar, es que el confinamiento y la pandemia ha sido como una lupa, y las cosas que ya estaban ahí, de repente las vemos con más fuerza, ¿sí? Una de las cosas que a mí me ha tocado trabajar, pero como una constante todo el tiempo en la consulta, es de repente empezar a ver con una magnitud enorme la desigualdad en las tareas de cuidado, por ejemplo, ¿sí?, de las crianzas, de repente la escuela en la casa, ¿sí?, quién se hace cargo de estas cosas, quién se convierte en la maestra del maestro, cómo, qué hacemos, quién trabaja, quién no trabaja, cuántas horas, etcétera, etcétera. Esto ya estaba, ya existía, ¿sí?, solo que ahora lo vemos más y se nos impone, digamos, ¿sí?, se nos pone delante de la cara y no podemos seguir mirando para otro lado. Y como esto, todo, desde cuestiones psicoemocionales, de síntomas, ¿sí?, que capaz que ya estaban y que de repente ahora se notan mucho más, ¿sí?, dificultades en lo vincular, en lo relacional, que también, ¿sí? Yo creo que el desafío es como ver lo que hay, ¿no? Ver lo que es, ver lo que ya estaba sucediendo, ¿sí?, que ahora lo podemos ver quizás con más claridad, ¿sí?
y dejar de mirar para otro lado y empezar de verdad a construir políticas, por lo menos en Argentina, políticas públicas que contemplen de verdad las crianzas, ¿sí? Las plazas cerradas, acordonadas como si fueran escenas de crimen hasta hace muy poco tiempo aquí. ¿Y quién se ocupa, ¿sí? de las niñas en las casas? ¿Sí? Yo creo que, de nuevo, desde mi lugar, ¿sí? Nada más, no son generalidades, pero creo que las puérperas y las niñas y adolescentes son quienes peor la han pasado. ¿Sí? Somos quienes más quizás necesitamos en estos momentos de la vida, ¿sí? El contacto y el estar con otras y crecer con otras, ¿sí? Entonces, como dificultades creo que, bueno, montones, que no son tan nuevas, digamos, me parece que es como un poco más de lo mismo, y desafíos esto, ¿no? Ver lo que hay, lo que es, y también creo que como para agregar algo de la mitad llena, digamos, el vaso, de algo como un poco más positivo, por decirlo de algún modo, me parece que también esto, así como fue una lupa para cuestiones que, bueno, que tienen que ver con esto, con desigualdades, etcétera, sí, también creo que nos ha acomodado, por lo menos a mí y a mucha de la gente con la que me relaciono, los patitos en algunas cosas, ¿no? Como, bueno, a ver cómo quiero vivir, ¿sí? Realmente, preguntas muy existenciales y muy profundas, ¿sí? Conozco mucha gente que se ha empezado a plantear si realmente quiere volver a sus vidas como estaban en el 2019, viajando a Córdoba todos los días de 8 de la mañana a 6 de la tarde, con sus hijas doble escolaridad, encontrándose recién con toda la familia a las 7 de la tarde, si quieren de verdad volver a eso, cómo reconfigurar nuestros espacios laborales, nuestros espacios vitales, cuánto tiempo le dedicamos al trabajo, cuánto de tiempo le dedicamos al resto de nuestra existencia, ¿sí? Yo creo que también podemos ser inteligentes, digamos, en ese sentido y usar toda esta situación para crecer y para vivir mejor. Muy bien, muchas gracias. Gracias Señores, a vos. Cristian, decime qué fue lo más complicado y qué crees que puede ser lo que podemos mejorar para el siguiente año. Por supuesto que todo este miedo del que hemos hablado, yo creo que es una parte que tenemos que enfrentarnos y vivirlo. Para mí, esta pandemia ya lo cambió todo. En ese sentido, yo creo que cada quien está haciendo el recuento y cada quien va a hacer su reconfiguración, como bien lo menciona Flavia, de sus vidas, y por supuesto que va a ponderar el significado de la misma, ¿no? En México pues ya vamos a llegar a casi 100,000 muertes por COVID, y esa es la cifra oficial, y son mucho más, son más muertes en ese sentido. Por lo que obviamente también creo que nosotros estamos ya valorando el significado de lo importante y lo que es trascendente en nuestras vidas, que definitivamente nos tiene que dejar un aprendizaje. Por lo que obviamente el enfrentarnos a todos estos cambios, a un nuevo estilo de vida, yo creo que es el gran reto, y yo creo que todos nosotros lo vamos a tener que pasar. En la parte profesional, en la parte de políticas y lo de salud, pues yo creo que somos activistas del parto respetado y vamos a seguir con lo mismo. Yo iba a mencionar que el COVID es como una piedra en el zapato, pero no, realmente llegó a ser como un agujero que hizo en el zapato al parto respetado tal cual, y que es un reto más, y sin lugar a dudas la palabra esperanza es lo que se me viene a la mente para seguir trabajando en pro de los derechos de las mujeres en salud reproductiva y disminuir la violencia obstétrica. Es un gran reto para todos, y yo creo que lo vamos a seguir haciendo porque estamos comprometidos. Espero que haya más personal de salud, proveedores de salud que se interesen y que se vuelquen con todo lo que están observando en este tipo de atención para poder tener pues una dimensión mejor del futuro que nos espera. Muchas gracias. ¿Cuál de los dos quiere cerrar? ¿Alejandro, Gonzalo? Se los dejo a ustedes. Lo que Gonzalo diga. No, pero tenés que quitarte el micrófono. Perdón. Sí, que cierre Alejandro, que es el único invitado del extranjero, en el fondo, ¿no? Bueno, después, las respuestas que ya han dado me han ayudado a también a pensar en la mía, porque tal como creo que a Michelle le tocó difícil, que fue la primera en responder, en el fondo. Siempre pasa. Perdón, Michelle. Porque es una pregunta bien difícil. Pero antes de responderla también y de que se acabe, Euge, quiero aprovechar de agradecerte por habernos convocado hoy día.
porque efectivamente es muy bonito vernos. A Cristian, por ejemplo, yo no lo veía desde ese entonces, así que he disfrutado mucho de poder oír a Cristian. Ya con el resto he podido conversar durante este periodo quizás, pero a Cristian no lo veía, así ha sido un gusto verte, Cristian. A mí me preocupan, o sea, las enseñanzas del confinamiento creo que son estos cuestionamientos casi filosóficos que la vida nos puso delante nuestro y que son preguntas filosóficas que debiéramos desarrollar en lo cotidiano, pero que en el día a día y en esta lógica como de vivir como zombies, medio anestesiados, sacando el día a día, no nos hacemos. Así que creo que efectivamente el regalo del confinamiento es eso, es preguntarnos, hacernos preguntas así trascendentales. ¿Cómo queremos seguir viviendo nuestra vida aquí en adelante? ¿Cómo nos vinculamos con nuestros afectos de aquí en adelante? ¿Cómo nos vinculamos con nuestros espacios laborales de aquí en adelante? Creo que esa es la enseñanza que nos deja y es lo positivo que rescato también. Y lo que me preocupa, yo había apuntado acá el post-pandemia en lo que respecta a los derechos sexuales y reproductivos por este exceso de gestaciones no deseadas que vamos a tener y el impacto que tienen las gestaciones no deseadas. Vienen acompañados de pobreza, vienen acompañados de maltrato infantil, vienen acompañados de mortalidad materna y de mortalidad neonatal. Y claro, la Flavia hizo un comentario ahí que obviamente que a los hombres nos tiene que interpelar, porque creo que en todos los países las cifras de violencia domiciliaria están creciendo a niveles vergonzosos. O sea, si ya la violencia machista es vergonzosa, está alcanzando niveles ridículos, como impensados, como que no resisten mucho análisis. Acá en Chile y en otros espacios, o sea, que he podido revisar. Lo de que está ocurriendo dentro de las casas, que me parece genial que Flavia también lo haya mencionado, porque probablemente de eso nos hemos dado cuenta también, po. De ese tipo de cosas estamos viendo. Me parece bien esta analogía de la lupa que hace la Flavia. Y lo último, para lo que viene, para este brote después de los 7 meses del primer brote que hablábamos, recojo lo que dice Anabel, de tratar de... tenemos que ponernos creativos y buscar otras formas de acompañar a las mujeres, porque las mujeres van a seguir con miedo hasta que no haya vacunas, las mujeres probablemente van a seguir buscando tomar contacto con nosotros, los sanitarios, de alguna forma, y en ese sentido, cuando hablo de ponernos creativos, hablo de hacer cosas distintas. O sea, esta frase es súper cliché, discúlpenme, pero no puedo buscar cosas distintas si hago lo mismo de siempre, y eso lo sabemos. Y entonces la pandemia y este periodo que nos queda nos tiene que exigir ponernos creativos, porque si las mujeres no están llegando donde nosotros, ¿dónde están llegando? Están acumulando quizá una carga de enfermedad que no está siendo controlada, por ejemplo, algunas pocas. Otras, las mujeres sanas y fisiológicas, probablemente están muy desinformadas y con mucho temor. Entonces creo que tenemos que buscar alguna forma de ir llegando donde ellas. Así que eso. Muchas gracias, Euge, por la convocatoria hoy día. He disfrutado muchísimo de escuchar a todos los que están aquí exponiendo. No, gracias. Gracias a vos por acceder. Yo sé que están todos muy llenos de trabajo y de obligaciones, así que hayan dado este tiempito, de verdad, de corazón, muchas gracias. Ale, por favor, contanos, ¿cómo estuvo para vos? ¿Qué fue lo más difícil? Bueno, antes de eso, pues lo dicho, a todos os admiro profesionalmente, pero de verdad creo que os aprecio más personalmente todavía, ¿no? Entonces, gracias por habernos reunido. Gracias a Anabel en su día por reunirnos presencialmente y espero que se repita, sea como sea, online o por privado, pero que espero que podamos volver a repetirlo. Allá. Claro. El próximo, el fin 2021 reúno aquí, como se puede hacer. Con guitarra y con pisco en la mano. Con lo que haga falta y en mi casa. Y en cuanto a qué es lo peor de la pandemia ha traído muchas cosas malas, ¿no? Voy a hablar de muchas cosas malas que ha traído y también de algunas buenas, que ninguna situación es completamente mala o completamente buena, entonces siempre están las dos caras de la moneda. En cuanto a cosas malas, quizá a mí lo que más miedo me da es la deshumanización que puede traer esto, ¿no? Como seres sociales que somos, el hecho simplemente de ir con mascarillas, de no poder ver la cara del otro, nuestras neuronas de espejo hacen que empaticemos con los demás, viéndoles la cara e imitándolas sin querer, y eso
con la mascarilla, simplemente por el hecho de llevar mascarilla, ya no se produce, no nos acercamos tanto a los demás, vamos por el supermercado y mantenemos distancia. A mí me da un poco de miedo la deshumanización y que eso se perpetúe, porque al final se crean hábitos y el miedo puede ser muy duradero. Entonces, me da miedo que nos volvamos menos seres humanos de lo que éramos y que eso afecte a muchas cosas, entre otras a la atención al parto, por supuesto. Pero por otro lado, hablando de algo positivo, creo que también esta pandemia, como bien han dicho el resto de los compañeros, yo lo tengo ya muy fácil, porque han aportado muchas cosas positivas. Creo que la pandemia, el confinamiento, nos ha hecho que tengamos tiempo y tengamos un espacio para mirar un poco hacia adentro y para conocernos a nosotros mismos, para estar presentes aquí y ahora y mirarnos, ¿no? Y dejar de mirar tanto hacia afuera. Entonces, de ahí también se pueden aprender muchas cosas. Para mí personalmente, por ejemplo, con toda la pena de todo lo que ha pasado, no ha sido un año que yo vaya a recordar como algo a nivel personal, me refiero como algo negativo, porque por suerte no he tenido ningún familiar que haya pasado el COVID y que haya sufrido por ello, y me ha permitido estar mucho tiempo con mi hija, mucho más del que he estado nunca, que ya lo estaba. Entonces, vamos a intentar sacar también las cosas buenas de esto y, por supuesto, acordándonos de toda la gente que lo está pasando mal y que lo va a pasar mal. En cuanto a qué podemos hacer, yo creo que, como también han dicho, hay que mantener un equilibrio entre perpetuar lo humano que tenemos, ¿no? Ese contacto, ese calor humano, pero también adaptarnos a los tiempos que vienen. Llega un tiempo en el que esto que estamos haciendo aquí, esta virtualidad, el estar en Internet, en las redes sociales, se va a convertir en imprescindible, porque las mujeres del mundo, las familias del mundo están buscando eso y van a buscar eso. Y yo creo que tenemos que aprovechar este momento, los profesionales que estamos abogando por un parto respetado, las matronas, las obstetras, me da igual, tenemos que estar ahí y nos tienen que poder encontrar, porque creo que es imprescindible. Tenemos que ser ese apoyo que ahora quizás más que nunca necesitan. Tienen que poder encontrar en la red qué es lo que es un parto, de verdad, y cómo se vive un embarazo, cómo se puede vivir de forma positiva. O sea que tenemos que intentar mantenerlo humano, pero también es muy importante que nos adaptemos a los tiempos que ya estaban llegando y que se han acelerado ahora mismo y que van a ser los que van a continuar. Entonces, intentar mantener ese equilibrio entre lo humano y lo virtual creo que va a ser imprescindible también para la profesión. Bueno, yo la verdad, ya se los dije muchas veces, pero vuelvo a decir, encantada de tenerlos acá. Me encanta lo que han dicho, palabras como esperanza, el vernos a nosotros mismos, el reconocer la oportunidad de estar más en familia, ¿no? El poder visibilizar situaciones que, bueno, que ahora que podemos verlas, podemos hacer el intento para cambiarlas, ¿no? Compartir las tareas, los cuidados. Digo, esto dentro de todo, con todo lo malo que tiene mucho de malo, ¿no? Hay cosas que, como dijo Alejandra, sí se pueden rescatar y es muy noble, ¿no? El poder, por ejemplo, que las mamás recién paridas puedan estar más tiempo, más tranquilas en su casa, ¿no? Que existe esa posibilidad de quedarse más tiempo y que tengan ese puerperio más encerrado entre ellos mismos, ¿no? Reconociendo al bebé, reconociéndose ellas como mamá, reconociéndose el papá cuando está, ¿no? Cuando hay pareja. Entonces, bueno, sí hay muchas cosas complicadas que pasaron en el COVID, pero también podemos aprender varias cosas. Yo quisiera agradecerles muchísimo otra vez. Ha sido un placer verlos a todos. La verdad es que hacía mucho que no los veía, más que por Instagram y otras cosas. Así que bueno, fue un placer. Mañana, perdón. En diciembre nos vimos, viniste a Córdoba. Bueno, sí. Hace un año. Hace un año nos vimos. Hace un año. Pero bueno, los demás no nos veíamos desde que estuvimos en Arequipa, así que fue para mí un placer. A Michelle no la conocía, así que muchas gracias, Michelle. Y bueno, nada, agradecer a todos los que estuvieron. Tenía calentita su presentación de ayer en CLAP, que yo no sé si Cristian Ginecólogo la vio, pero si no la has visto, Cristian, tienes que meterte a YouTube y buscar la presentación del CLAP. Estuvo completo el seminario, muy interesante. Quizás podrías poner, Eugen, el link después en algún lugar. Yo lo agradecería. Sí, estuvo muy bueno.
yo creo que los ginecólogos escucharon cosas que no escuchan frecuentemente. Así que por eso... Como mutilación genital femenina, dirás tú, por ejemplo. Como por ejemplo, Cosas claro. así de suaves, cosas Eso así de no se livianas. hace. Claro, yo creo que a Cristian le va a gustar mucho porque Cristian fue el que me enseñó una palabra, Michelle, también, sin eufemismo. Cristian partió su presentación al equipo hablando de los ginecosaurios, entonces no tiene ningún problema. No va a tener ningún Con una foto de un dinosaurio bien grande. Un bidet enorme. No, pero sí, ojalá podamos volver a juntarnos todos y tener la posibilidad de compartir. A todos los que estuvieron acompañándonos en Facebook Live, muchas gracias. Todas las personas que han pasado la voz y empezaron a preguntar, de verdad estoy muy sorprendida, se los agradezco. Y bueno, los espero mañana a las 8 de la noche. Vamos a tener otra mesa con 3 parteras y una psicóloga perinatal, así que, y el sábado cerramos con 3 antropólogas, 2 de ellas parteras, Naoli Wienerberg y Cristina Alonso, junto con Margarita. Así que bueno, la seguimos aquí en las charlas de Nacer. Muchas gracias a todos, ha sido un placer y espero que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Chao, gracias. Bye. Gracias muy bien a todos. Adiós. Un abrazo. Chao, chao. Un abrazo grande a todo el mundo.